Hola amigo, ¿cómo estás? Pues soy Juan de Dios Sánchez Abreu, tu amigo el Gordito de Oro, y estamos aquí en una dinámica más de lúdico, donde vamos a platicar como siempre con grandes personalidades que tengo aquí al lado, pero bueno, una amiga de muchos años de la zona norte del estado de Veracruz, inquieta en muchas cosas, trabajadora, y muchas cosas más que hoy le vamos a preguntar que no quiere decir, pero le vamos a sacar la sopa, como dicen los chamacos, a mi amiga Iraís Morales Juárez. Muchas gracias, Iraís, querido amigo. Bienvenida a Lúdico aquí con el Gordito de Oro, donde le pedimos a todos nuestros seguidores nos den clic, nos den con la manita, sí. En YouTuber también, ahí síganos para que podamos reproducir y estar en todos lados para que nos vea todo el mundo, y la verdad es que gracias a ustedes este programa ha sido un éxito. Iraís Morales Juárez, de la zona norte, de Tantoyuca, Veracruz exactamente, ¿no? De la perla de las Huastecas, querido amigo. Eso, ya empezó. ¿Naces allá en Tantoyuca? ¿Allá haces tus estudios, Iraís, o qué? Sí, fíjate que yo nazco allá en Tantoyuca, en el hospital de ahí del pueblo. Y fui atendida por un gran hombre y además es médico, el doctor Jorge Morales Trinidad. Ah, sí, cómo no. Y bueno, pues ahí crecí, ahí hice mis estudios desde el kinder hasta el bachillerato, y bueno, pues como todos en la vida tenemos que salir a estudiar, tenemos que salir a crecer, a prepararnos académicamente. Y bueno, pues sabes, tenemos que dejar en nuestra tierra para poder salir adelante, ¿no? Pero tú eres originaria de Tantoyuca, ¿y allá en qué escuelas estudias? ¿En la primaria? Ah, bueno, pues mira, estudié en 2 escuelas. No, perdón, en 3. Ah, que, era buena gente. Sí, por eso sí. ¿Qué crees? Que de pronto mis papás mi papá tiene que salir a trabajar a la Ciudad de México, y mi mamá se iba por temporadas con mi papá y con nosotros, pero siempre estaba más con nosotros. Entonces de pronto nos llevaban, nos decían, ya te vas a quedar en México, y luego teníamos que regresar, y bueno, era un relajo, pero no entiendo el por qué, pero estudié en 3 escuelas. La primera, que es donde tengo gratos recuerdos, y la verdad es que desde ahí creo que fui muy inquieta, en la escuela Manuel Cetello. Y también estudié en el centro escolar Juan León Herrera, que son 12 institutos escolares muy emblemáticos de nuestra tierra, de nuestra querida Tantoyuca. Y bueno, pues ya posteriormente estudié en el Cebetis, de ahí en la secundaria también estudié allá. Tuve que irme a México y luego regresé. Bueno, siempre fui muy inquieta. ¿Y cómo eras? A ver, ¿te gustaba el deporte? ¿Cantabas? ¿Bailabas? No, bueno. ¿Echabas novio? ¿Cómo estabas? A ver. Todo eso. Todo. Pero dímelo, a ver. Pues mira, me gustaba el deporte, que no sabía ni era tan buena, la neta. Jugaba básquetbol y siempre era muy mala para eso, la verdad. Y también me gustaba mucho el tema cultural. Siempre, eso sí, me acuerdo que en mi pueblo había un festival los domingos que se llamaba Domingos Culturales. Y entonces siempre salíamos nosotras en acción cuando era parchís, imagínense. Timbiriche, Pandora, Flans. Y yo era Ivonne, la de Flans. Entonces, bueno, yo feliz a la vida, ahí siempre con mis compañeras de la secundaria, que a la fecha nos seguimos reuniendo. Estudié en la técnica, en Tantoyuca. Siempre ha habido rivalidad entre los de la Federal y los de la técnica, ¿no? Y entonces, pero yo me llevaba con los de la Federal y hacíamos las discos también, por supuesto. Las tardeadas, ¿no? Las tardeadas que hacíamos eran en casa de mi abuela. Y entonces iban los de la técnica y los de la Federal. Entonces eran las famosas tardeadas que todavía me daban chance de hacerlas. Y bueno, pues qué te digo, sí, era
súper inquieta, creo. Eso sí, mi papá no me dejaba salir mucho. Yo me escapaba al parque porque pues vivía enfrente del parque, ¿no? Entonces yo veía que todas mis amigas iban al parque, pues yo decía, yo tengo que ir, ¿no? Ya no te cuento cómo me iba después. En los pueblos era tradicional que el domingo tenía que ir a dar la vuelta al parque, ¿no? Y de hecho, dar la vuelta, ¿no? me tocó. Sí. Pero lo más padre de esto era que ibas a dar la vuelta al parque después de misa, por supuesto, y las mujeres iban hacia un lado y los hombres iban hacia otro. Ah, mira. Y estaban los bailes en donde era muy padre porque llegaban ahí al parque y en los bailes eran distintivos, ¿no? Entonces, para hacer alguna causa, ¿no? Para la capilla, para alguna candidata, para alguna escuela, pero me acuerdo mucho que les ponían un distintivo y les cobraban, ¿no? Y bailaban ahí. Y yo decía, ¡ay, qué bonito! Después crecí y ya no me gustaban los bailes, ya quería yo ir a la disco, ¿no? Y no me dejaban, entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago para poder yo interactuar con todos mis amigos? Claro. Sin que no me digan no para ir a la disco. Entonces dije, bueno, pues yo tengo que hacer lo propio. Entonces yo era de estrategias y lo que hacía, pues me las llevaba a mi casa, al patio. Y entonces ahí sí, les decíamos, hacíamos las discos, que después mi papá decía, pues creo que esto sí está funcionando, ¿no? Digo, sí, pero no, ya no te los convoco, porque no me dejas ir a la disco. No, la verdad fue una etapa muy linda de mi vida. Oye, ¿cuántos hermanos son ustedes, Iraí? Ahí somos 4, somos 3 mujeres y un varón. ¿Tú eres la más chica? No, yo soy la más grande. Ah, mira. Yo soy la más grande, creo que es la que vi más lata hasta la fecha. ¿Cómo se llama tu papi y tu mami? Mi mamá se llama Marilu Juárez Gómez, es una gran mujer, y mi padre también, Norberto Morales del Ángel. Mi madre ha sido el ejemplo a seguir para mi familia. Mi mamá siempre nos ha sacado adelante. Es una mujer de mucha lucha, de mucha batalla, de mucho trabajo. Desde niña siempre se dedicó al comercio con mis abuelos. ¿Ellos son de ahí, de Tantoyuca, los dos? Sí, de ahí de Tantoyuca. Y mis abuelos tenían, por parte y parte, eran comerciantes, ¿eh? Ah, mira. Entonces, políticos no había. Bueno, sí, el otro tío, pero más bien eran ellos comerciantes. Y bueno, pues mi mamá tiene que salir del pueblo porque sus 4 hijos tienen que salir adelante. Entonces tiene que dejar todo y decir, pues me voy a Jalapa y me la voy a jugar con mis hijos. Vienen a estudiar acá ustedes ya creciendo, ¿no? Sí, fíjate que sí. Terminas la prepa y te vienes a Jalapa. No, fíjate que nada más estudié un año en el Cebetis de allá de Tantoyuca. Ok. Y entonces me vengo a Jalapa a estudiar aquí el Cebetis 13, y después pues entro a la universidad. Ah, vienes a ¿no? terminar la prepa aquí en Jalapa. Aquí a Jalapa, y bueno, mi mamá agarra a todos sus chiquillos. Vámonos. Y vámonos, ¿no? Entonces como las ¿Y mamás... ya después entras a qué carrera? Entré a Derecho, a estudiar Derecho en la Universidad Veracruzana, abierta, porque pues tenía que trabajar. Entonces, pues había que salir adelante, ¿no? Era mi mamá con los 4 hijos. Híjole, y era complicado, ¿no? Entonces a veces había, a veces no había. Había que sacar adelante a la familia. Había que sacar adelante a la familia y creo que lo hizo muy bien, ¿eh? Y las mamás son luchonas, ¿verdad? Son increíbles, ¿eh? Son unas guerreras. Yo le digo a mi madre que cada minuto que yo respiro la honro. Porque tiene tanta sabiduría, porque tiene tanta fortaleza, porque ella no se cansa. Además, primero están los hijos. Sea lo que sea, primero están los hijos. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de dónde le salen tantas fuerzas? Pero de verdad le digo, no me canso de honrarte cada minuto de mi vida. ¿Y si terminas la carrera de Derecho? Sí, fíjate que no. ¿Cómo? No me gustó. Ah, caray. Llego al 4º semestre y bueno, tuve grandísimos maestros, Rosa Hilda Pérez Rojas, que además eran unos exámenes, mi querida maestra, que todavía la amo mucho. Y cada vez que nos encontramos, nos saludamos con mucho cariño. Pero eran unos exámenes de 3 horas o de 2 horas. Yo salía con el dolor de cabeza, ¿no? La verdad que fue una etapa muy bonita,
pero también era como que yo quería estudiar otra cosa, ¿no? Lamentablemente aquí en Jalapa no había esa carrera que era Ciencias Políticas y Administración sí, Pública. claro, todavía no la había. Entonces, pues tenía, lo que más se asemejaba era Economía o Leyes, entonces yo dije, bueno, pues pasé el examen de Derecho en la UVE, entonces dice, pues en aquel momento no era despreciativo, ¿no? Al contrario, era un honor, y sigue siendo un honor quedar en la Universidad Veracruzana. Entonces, termino el cuarto semestre y así como esas cosas y decisiones de vida que tengo, digo, pues ahora quiero estudiar Administración Pública y Ciencias Políticas, y bueno, estudié Administración Pública y Ciencias Políticas. Pero tengo una maestría. Ya como carrera. Sí, yo soy. ¿Pero ya en una particular o cómo? Sí, claro. Ya me metí obvio, me dieron la oportunidad de trabajar, ser inquieta, ¿no? Entonces tenía que buscarle y pues trabajaba y estudiaba. Mira, muy bien. Entonces estudiaba en la Abierta, en la Universidad de Oye, y cuéntame esa etapa de tu mami. Tu mami tiene un restaurante muy tradicional aquí que todo el mundo tiene que ver, ¿no? Comida huasteca. Está ubicado aquí por el Mercado La Rotonda. Me decías que ya tiene 30 años. Sí. ¿Cuántos? Ay, ya ni me digas. Cuéntame esa etapa de ese restaurante, porque es un restaurante tradicional de Jalapa. Pues mira, yo creo que ese restaurante es un restaurante tradicional de la comida huasteca, que tiene el sabor y la tradición de allá. Y nace de la necesidad de sacar adelante a los hijos. Es una empresa familiar que se crea por la propia necesidad de que ella tiene y el deseo que tiene de que sus hijos salgan adelante, que estudien. Entonces, pues ella lo que hizo una microempresa, pues empezó así literal en el garage, luego en la sala, luego se fue expandiendo y yo decía, ya por favor. Y entonces, gracias a Dios, hoy ya tiene su restaurante. Como todo, pues es el tema de los alimentos es una pasión para mí. ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama Zacahuil Huasteco. Zacahuil. Y la dueña es doña Marilu. Pues ya hace el comercial. ¿Dónde está ubicado? Él está ubicado en Manuel de Boza número 15, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, por el Mercado La Rotonda, esquina con Carlos Acarrillo. Pues yo les quiero decir que es un restaurante que aún cuenta con el sabor y la tradición de lo que es la Huasteca, ¿no? Como varios restaurantes de aquí de Jalapa que son tradicionales, que todavía que van heredando a las nuevas generaciones ese sazón y esa tradición, pero sobre todo que todavía utilizan muchos de los condimentos, los alimentos de la zona, que el cilantro criollo, que el nixtamal. O sea, la verdad es que sí es un trabajal el que hace mi madre y que nos ha heredado a nosotras, porque somos 3 mujeres y un varón y a todas nos gusta la cocina y todas tenemos un muy buen sazón. Y entonces, bueno, ya estás lista entonces. Ya, yo ya. Oye, Iraí, ¿y tus hermanos estudian también? No, todos somos ya profesionistas. Sí, por eso, y profesionales. Pero gracias al restaurante y al esfuerzo de tu mami, todos ya son profesionistas, ¿no? Sí, todos, gracias a Dios. Tengo unos hermanos a los que amo y que todos tienen carrera y aparte de que son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Una es gerente de una agencia aduanal, que imagínate que es la primera generación de aquí de la carrera de negocios internacionales. Cuando se abre aquí en Jalapa, es la primera generación, ella sale de la primera generación. Y es buenaza, en el tema. Qué bueno. Mi otro hermano es licenciado en educación y tiene su negocio de comida también, que lo heredó de mi madre. Y le va bien, gracias a Dios. Y bueno, la otra hermana que tengo es una excelente educadora. Entonces, creo que somos una familia que ha crecido con los valores tradicionales. Oye, Iraí, ¿y de dónde sale la política? Porque en el camino de tu vida de joven que tienes, apareces en la política, es donde yo te conozco, ¿no? En esa parte, ¿no? ¿De dónde surge la Iraí política? ¿De dónde le nace a ella? Yo creo que es una herencia, ya lo traigo, me gusta mucho la política y como te decía hace un rato, la política no solamente es estar en un partido político,
yo les comparto a todos, la política se hace diariamente, la política se vive, se hace desde casa, se hace desde el trabajo, se hace con las acciones y las actividades que realizas. Yo creo que siempre hacemos política y por eso a mí me llamaba mucho la atención estudiar ciencias políticas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué el gusto? Mi tío abuelo, Facundo Morales Castillo, fue 4 veces alcalde. Ah, caray. De ahí de Tantoyuca. No, nada más de Tantoyuca. Fíjate bien, 2 veces de Tantoyuca, una vez en Chontla y otra vez en Tantima. Cerca de toda la región, ¿no? De por ahí. Sí, entonces él fue un gran líder agrario, que al igual que yo, pues se formó como muchos mexicanos de la cultura del esfuerzo que verdaderamente veían el tema de la política como una labor con vocación de servicio. De servicio, ¿no? Y yo creo que de eso lo traigo. Entonces, la verdad que cada vez que yo leo la historia de todo lo que hizo mi tío abuelo, pues yo la verdad es que digo, wow. O sea, para mí es una inspiración, como lo era también mi abuelo, que él era el comercio y el otro era lo político. Entonces, bueno, pues yo he tenido que conjuntar las dos cosas, porque si no, no vives, ¿eh? Ahora mismo, si no le trabajas, nomás no llega. Oye, y dentro de todas tus aventuras que has tenido, tus actividades, pues yo me acuerdo muy bien porque en una temporadita anduvimos trabajando ahí junto con asociaciones civiles, ¿no? Sí. Y eres directora ejecutiva del Instituto Veracruzano por la Filantropía, que actualmente pues ya tienes más de 14 años ahí, ¿no? Metidísima. Oye, a ver, qué bárbaro, ¿cómo me estoqueaste? Sí, no, pues tengo tu currículum negro y el blanco. Bueno, podemos hacer ahí una combinación y puede salir algo rosa, ¿no? Oye, entre negro y blanco. Pero explícale a la gente que nos ve qué es el Instituto Veracruzano de Para la filantropía. Ajá. Miren, la verdad es que, bueno, ya les conté, ya les abrí como libro abierto parte de lo como que he Paquita hecho. La del barrio. Como Paquita la del barrio, Huasteca, ¿verdad? Pero fíjense que en el tema de la incursión social y política, porque repito, la política se hace desde la trinchera en donde estés, siempre debe ser así, creo yo, ¿no? Y todo el mundo siempre te dice, es que yo no soy político, a mí no me gusta la política, a mí me gusta, a mí me apasiona. Pero la política social, la política de voluntad, la política de servicio, es otro tipo de política, ¿no? Y me he tenido que enfrentar a otros tipos de políticas también, ¿por qué no? Pero bueno, esa es la vida y uno aprende de todo, ¿no? Fíjense que siempre tenía la intención como de tener una asociación civil y yo quería hacer de todo. Yo quería, hacer todas las actividades como si estuviera en el abecedario de la A a la Z, ¿no? Entonces yo decía, quiero hacer comida y quiero apoyar con medicina y quiero. Y entonces me di cuenta, empezamos a trabajar justamente, coincidimos en varios eventos por el estado, en donde tuve la oportunidad. Yo creo que la vida me ha dado las oportunidades, y Dios me ha puesto en el camino, de construir mis sueños y hacerlos realidad, pero siempre viendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ¿sabes qué? Fíjate que cuando yo quería hacer la asociación civil, pues yo estaba mal, porque yo quería hacer de todo y no puedes hacer de todo. No puedes ser todólogo, ¿no? Entonces, pues tenías que aprender a golpecitos, ¿no? Para entender. Y tuve la oportunidad, desde una trinchera política y social, de darme cuenta que en el estado hicimos un recorrido y yo me encontré con organizaciones ciudadanas, con grupos de ciudadanos, es decir, ciudadanos organizados que atendían una causa. Y recuerdo que había un programa que hicimos que se llamaba Tu Causa es Mi Causa. Y así empezamos a trabajar y a caminar por varios municipios del estado, encontrándonos como haciendo un diagnóstico
de lo que requerían las organizaciones civiles. Y en resumen, cuando me di cuenta dije, no, pues ya no quiero hacer de todo. Creo que lo que tenemos que hacer es apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que sí están organizadas, pero que no están legalmente constituidas. Y entonces ahí empezó esta historia del INVEFI, que para mí es un hijo. Ese que es el instituto. Es el Instituto Veracruzano para la Filantropía, asociación civil, donde nosotros atendemos y acompañamos a las organizaciones de la sociedad civil en temas de profesionalización, que era lo que faltaba. O sea, había muchísimas ciudadanos organizados haciendo causas diversas, pero que les hacía falta que... Pero sueltos, ¿no? No había quien les diera un rumbo. Pero fíjate que no había articulación, pero más bien, exactamente, no había, ni hay ahora mismo ya no hay, esa capacitación o esa orientación de decir, mira, sí, pero te falta ponerle nombre y apellido a esa organización que tienes y darle como su acta de nacimiento, que es su acta constitutiva. Y bueno, de ahí nace el INVEFI, y el INVEFI se dedica precisamente a profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil en temas justamente jurídicos, en temas fiscales, en temas de procuración de fondos. Y hoy mismo te comparto que un capítulo del INVEFI atiende un tema que no es moda, porque hace unos días un académico muy amigo me dijo, ¿por qué atienden temas de moda? Y entonces yo le iba a decir, híjole, ¿por qué cuando tú haces un proyecto académico solamente lo socializas con tus amigos académicos? Yo creo que hoy la academia tiene que estar como, sí, porque soy inquieta, ¿no? Entonces no me dejo mucho. Pero hoy estamos atendiendo un tema que es un tema que no es moda, repito, y que es la violencia política en razón de género. Hoy tiene nombre y apellido, como antes las organizaciones no tenían nombre y apellido, eran colectivos, hoy les llamamos colectivos, antes eran ciudadanos organizados, grupos del grupo de la iglesia, el grupo de la colonia o la asociación de la colonia, pero no tenía nombre y apellido. Hoy el tema de violencia política en razón de género ya tiene nombre y apellido, y ese es. Y es algo que no podemos normalizar, porque lo normalizamos mucho tiempo. Y creo que más allá de decir existe este tema, yo creo que hay que informar a la población. Yo creo que tenemos que trabajar en eso. Y desde el INVEFI, lo que estamos haciendo con la ONU y con el PNUD, ONU Mujeres, es justamente atendiendo a población que hoy está dentro de las acciones afirmativas. Miren ustedes cómo ha cambiado todo esto. Y el tema no es moda porque antes no había leyes, no había un ordenamiento jurídico que le diera la certidumbre o la certeza a las mujeres. Cuando llegó la paridad a México, y cuando hablo del 50-50, que fue un gran logro verdaderamente, incrementó, así como llegó, por un lado, llegó la paridad, pero por otro lado aumentó la violencia política en razón de género. Y yo misma la he vivido, pero yo no soy víctima de mí misma. Yo creo que lo que hoy estamos haciendo es decir, yo viví la violencia política en razón de género, pero la normalicé. Yo la normalicé, yo no sabía que seguía la B, que seguía la C, que seguía la D. Sí, o sea, que había leyes que hoy te protegían. Sí, ¿y cuántas organizaciones en estos 14 años has apoyado, no? ¿Y cuántas existen actualmente en el instituto? Híjole, pues la neta, no me acuerdo. Yo creo que como unas, sin exagerar, yo creo que como unas 180 por ahí, de las que siguen vigentes, hay muchas. A mí me da mucho gusto de pronto encontrarme en algún café o en algo, hasta en las notarías, ¿no? Con las que tenemos convenios y tal, ¿no?
Pero yo quisiera retomar el tema del que estamos platicando, porque es un tema bien interesante que hoy nos lo deben de conocer los ciudadanos. Sobre todo porque como mujer, sin estarme yendo a los extremos, porque no soy tan extremista, sino más bien creo que hoy la población tiene que conocer que tenemos leyes que protegen a las mujeres, pero también protegen a la población que está dentro de las llamadas acciones afirmativas. ¿Y cuáles son las acciones afirmativas? ¿Qué población es esa? Pues la población joven, mujeres, los jóvenes o las jóvenes, mujeres indígenas, mujeres afro o población afro mexicana, la población de la diversidad sexual, LGTBIQ y por supuesto las personas con discapacidad. Pero lamentablemente no conocemos cuáles son nuestros derechos político-electorales. Entonces hoy mismo, fíjate que el INVEFI participa en una convocatoria que hace la ONU y PNUD Mujeres y ganamos un proyecto que hoy estamos llevándolo a la práctica y muy contenta, de verdad muy contenta de las actividades y las acciones y de esta oportunidad que el PNUD nos está dando, tanto para llevar a cabo el proyecto como para que la sociedad civil lo conozca. Y hemos tenido muy buenos resultados. Aquí en Jalapa hicimos el primero con la población LGTBIQ ya estuvimos en la zona de las comunidades afro mexicanas, porque es una población también que hay que atender, y próximamente vamos a estar en zona indígena y cerramos el proyecto con un encuentro estatal de todas las poblaciones. Estoy muy contenta. Hay una amiga que nosotros tenemos que es diputada federal, que entró por las acciones afirmativas y está trabajando muy bien. Ojalá y tuvieran la oportunidad de platicar con ella. Se llama Mónica Herrera Villavicencio. La conozco. Diputada federal por Martínez de la Torre. Y nosotros la invitamos a a un congreso que hicimos de la Asociación de AMECOPE, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas, y nos dio una cátedra sobre eso. Y la verdad que muy bien, mi Mónica, muy metida. Sí. Diario trabajando. Diario anda trabajando, yo creo además que es un es ejemplo, diputada por mayoría relativa. No por representación proporcional, ¿no? Que ese es un doble mérito. Sí, la verdad ¿no? que le mandamos un saludo a Mónica porque es muy chambeadora. Y contigo haría una mancuerna tremenda porque las dos son muy chambeadoras, y la verdad, oye, y les dieron un buen premio en la ONU, dices, ¿no? Pues yo creo que sí es un premio porque solamente fuimos 8 organizaciones en México las que tuvimos la oportunidad de acceder a este proyecto, y creo que sí es un premio, sobre todo porque tienes la oportunidad de llegar a gente. Fíjate que en esta experiencia que llevamos yo te quiero compartir que a veces la capacitación, la formación, como que no es interesante para la gente, ¿no? O sea, como si yo a qué voy, ¿no? Aquí ha sido al revés. Los mismos participantes nos han pedido que llevemos y repliquemos este taller en varios municipios, porque cuando desconoces cuáles son tus derechos humanos y cuando desconoces cuáles son tus derechos políticos que van dentro de los derechos humanos, entonces verdaderamente puedes ser muy bueno, puedes tener buenas intenciones, pero hoy la ley te protege y te dice, hey, espérate, yo vuelvo a repetir, he sido violentada políticamente. Y la verdad es que hoy, gracias al haber pasado eso, haber pasado por ese tema, que yo lo veía así como decía, no puede ser, es normal, ¿no? Es normal. No me gustaría que otras mujeres lo pasaran, porque la verdad está atentando contra la democracia en la paridad de género. Aumenta la violencia, está la paridad, pero entonces dices, esta de aquí al lado, ¿qué onda? Vienen las jóvenes, yo ya soy una generación puente donde ya voy de salida, ¿no?
pero las mujeres jóvenes que vienen, que hoy ya les da miedo el participar por desconocer cuáles son sus derechos políticos, electorales, que además son sus derechos humanos, son sus derechos fundamentales, sus garantías, y si verdaderamente aplicáramos, entonces yo creo que no tenemos que, es muy fuerte cuando te toca a ti, dices, ay caray, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo sigo? Entonces, creo que mi vida siempre ha sido de causas, entonces mis políticas siempre han sido de causas. Entonces, bueno, pues sí te pega, pero pues el dolor te crece, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Ya, déjate de autovictimizarte, porque yo no me voy a victimizar de mí misma, ¿no? Hay que darles las herramientas, creo yo, sin estar demeritando a nadie, ¿no? La vida, el universo y Dios se encargará de poner las cosas en su lugar. Mientras tanto, hay que ir formando nuevas generaciones, apoyando a las amigas que están y seguir sembrando en la vida para poder cosechar. Oye, Iraíz, pues qué buena charla contigo, la verdad. No, gracias, amigo. Porque además es increíble, a veces aprendo todos los días algo nuevo. Y como yo te lo digo, y se lo digo a muchos que nos siguen, a veces nada más sabemos una parte o lo sabemos arriba, ¿no? Pero ya cuando empiezas a platicar y empiezas a ver el fondo real de todo esto, te empiezas a sorprender, te empiezas a ver muchas cosas muy bonitas y en verdad te felicito por ese gran proyecto. Y también tenemos cosas feas, ¿eh? y de pronto dices tú, oye, ¿y esa vieja quién es, no? Porque así luego te dicen, no, esa es una grosera. Pero ¿qué creen? Que la verdad nos toca pasarlas de todas, amigo. ¿Qué te cuento? ¿Qué te digo? De caminar. Oye, Iraíz, pues vamos a tener otra charla más adelante, yo Claro creo, que sí. porque sí, en verdad, a veces le digo a los amigos, ustedes no son un libro, son una enciclopedia de todo lo que traen, ¿no? Bueno, ya ahorita me hiciste que fuera yo un libro abierto. Pero muy contenta. Te agradezco bastante, No, el instituto muy bien, y ojalá y la gente, si alguien se interesa contactarte contigo, ¿dónde podría buscarte? En la página tenemos esto es muy práctico, las redes sociales hoy son un gran aliado, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y desde ahí de la página de INVEFI nos pueden escribir, INVEFI AC, Instituto Veracruzano para la Filantropía, y desde ahí podemos apoyarlos, atenderlos, y bueno, pues si alguien lleva gusto, pues nos vemos el domingo en el restaurante Sacago el Huasteco. Si no me ven mesereando es porque estoy en cocina ayudando a la jefa de jefas, que es doña Marilu, y que nos tiene ahí luego trabajando, pero bueno, muy contenta. De pronto salgo a saludar y ya me meto a la cocina. Son unas buenas friegas, ¿eh? Próximamente vamos a ir por ahí a echarnos algo, ¿eh? Por supuesto que estás invitado. Gracias, estás invitado gracias. a comerte unas enchiladas de ajonjolí. No, Y también no, tú, por Dios. De la América no entra ahí, entramos puros del Chiva. Oye, pues yo te agradezco mucho. No, la verdad, ¿de qué? me encanta reencontrarnos porque Gracias. muchas veces nos enfrascamos en nuestra cotidianidad del día a día, pero yo creo que siempre es bueno reencontrarse con los amigos con los que construyes o con los que has construido cosas interesantes en la vida. Entonces, desde aquí yo te deseo todo el éxito a este nuevo proyecto que tienes y con la mejor vibra. Porque Que yo ya creo vamos a cumplir un año, ya, mi Jonathan, muchas ahorita en felicidades. septiembre ya cumplimos un año los gorditos, el gordito de oro y el gordito de plata. Jonathan, Pues mucho gusto, gordito de oro, gracias. de saludarte y bueno, pues recuerden que ahí nos vemos en el INVEFI. Gracias, mi querida Al Iraíz. contrario, gracias a todo el auditorio. Amigos, pues terminamos una charla más de Lúdico, del Gordito de Oro. Y ya saben, miren qué interesante es tener amigas como Iraíz Morales Juárez, una gran mujer, hecha para adelante, trabajadora, se ha tropezado y se ha levantado como todas las mujeres. Pero bueno, eso es lo importante, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir en esta dinámica, les agradezco, les pedimos nos sigan, nos den clic, nos den en YouTube, nos sigan allá donde estén ustedes y estamos a sus órdenes. Gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.